Buenas noches, hermanos, familiares y amigos. Qué gusto que estén con nosotros en este nuestro devocional de miércoles. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, aunque sea a la distancia, pues compartiendo de su palabra para que seamos edificados, alimentados por medio de ella, pero también para que podamos estar comunión unos con otros, aunque sea a la distancia por medio de este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para poder estudiar su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, bendito Dios. Padre, te pedimos perdón, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos que de muchas maneras hemos pecado contra ti. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te rogamos y te pedimos, Padre eterno, que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Así también, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, por que guardas nuestra vida, nuestra salud, a nuestros seres queridos, provees de lo necesario, Señor, y bendice nuestros trabajos, Señor, por lo cual también provees para solventar las necesidades propias de nuestra familia y así permitirnos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Padre Celestial, queremos pedirte que tomes en tus manos esta meditación de miércoles, donde pedimos que sea tu santo y bendito Espíritu el que nos suministre por medio de tu palabra, para comprender, Señor, no solamente la profundidad de la misma, sino que nos capacite para llevarlo a la práctica. Cuán importante es, según tu palabra, el que todos seamos diligentes y sabios en nuestro caminar cristiano, Señor, y es lo que hoy, Padre Celestial, queremos compartir. Este tiempo lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el domingo pasado tuvimos esta predicación culminando con serie de enseñanzas en cuanto al Sermón del Monte y hablábamos los dos cimientos, el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Identificamos, pero además hicimos diferencia entre uno y otro. Así que el que edificaba sobre la arena era el insensato, ¿verdad? Y el que edificaba sobre la roca era el sabio. De tal manera que la roca es Cristo y la arena pues es el mundo y sus placeres, ¿verdad? El no caminar en el Señor. Así que el ser sabio es crecer y edificar o caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, y el ser insensato es precisamente hacer caso omiso a su palabra y a su voluntad. Pues hoy, hermanos, vamos a seguir confirmando esta parte de la diligencia, de ser diligentes y sabios. Es importante delante de Dios ser diligentes y sabios. Cuando hablamos de diligencia, es hacer las cosas con prontitud, en tiempo y forma de buena calidad, sabiendo que somos llamados hijos de Dios por un Dios eterno y perfecto, por lo cual la diligencia es realizar la voluntad de Dios y las cosas que nos ha encomendado en tiempo y forma y con buena calidad. Y pues sabiduría es aplicar nuestro conocimiento no solamente de manera inteligente, sino de tal forma que nuestro conocimiento nos lleve a actuar de manera en que seamos agradables a Dios al cumplir su voluntad. Y el día de hoy vamos a estudiar este texto de Efesios capítulo 5 de los versículos 15 al 20 y quiero invitarte a ti, hermano, hermana, familiares, amigos, que me acompañen precisamente al libro de Efesios capítulo 5 versículos 15 al 20, que será la porción de las escrituras que van a ser objeto de nuestro estudio el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a Efesios capítulo 5 versículo 15 al 20, y dice así la escritura. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en donde hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, podemos observar que desde este texto, sabiendo que nosotros ya somos hijos de Dios, hemos sido llamados a ser parte de su pueblo, ahora se nos requiere que seamos diligentes. Por ejemplo, les doy contexto. En Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, andar, caminar dignamente de acuerdo a lo que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A ser hijos de Dios, ¿ok? Así que debemos caminar de una manera congruente y para eso se requiere sabiduría, perdón, y diligencia, ¿ok? Así que hay que ser diligentes y sabios, hermanos, en nuestro caminar cristiano. Entonces, vamos a ver dos razones según este texto de Efesios 5, del 15 al 20. Vamos a ver dos razones y tres propósitos. Dos razones de por qué debemos caminar con diligencia y ser sabios en nuestro peregrinar cristiano, y tres propósitos que tienen el ser diligentes y ser sabios en nuestro caminar cristiano. Entonces, dos razones y tres propósitos. Vamos a empezar primero, por supuesto, según como el texto nos los va mostrando, vamos a comenzar con las dos razones. Y la primera razón es porque la diligencia hace la diferencia entre el creyente sabio y un necio. Primera razón de por qué tenemos que ser sabios y diligentes es porque la diligencia hace la diferencia entre un creyente sabio y un necio. O sea que hay creyentes, hay cristianos que siguen caminando en necedad. La respuesta es que sí. Por eso el texto lo está mencionando. No seáis así, sino sed así. Si el texto lo está mencionando es porque sucedía en los tiempos de Pablo y sucede en nuestros tiempos. Hay cristianos que caminan en necedad. Entonces dice el texto, Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Fíjense, es interesante. Dice, los días son malos. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando dice los días son malos? Pues, hermanos, estos tiempos, desde el apóstol Pablo aún hasta hoy, hermanos, estos tiempos, hermanos, son tiempos en los cuales hay desventura, hay despropósito, hay falta de temor a Dios. Por supuesto, el mundo cada vez más está alejado de Dios y el mundo está cada vez más gobernado por Satanás. Se está alejando el mundo de Dios y está haciendo, Satanás está haciendo estragos en este mundo, por eso los días son malos, para que nosotros podamos hacer o contrarrestar las características de este tiempo y de este mundo, hermanos. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser diligentes. Dice, porque la diligencia hace la diferencia entre un creyente sabio y un necio. Dice otra vez el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, hermanos, dice mirad, cuando dice mirad, hermanos, el texto nos está invitando a autoexaminarnos. Hay que examinar a nuestra propia persona para identificar si nosotros estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, que es con diligencia y sabiduría. Si identificamos que no es así, tenemos que corregir, ¿verdad? Y si estamos caminando bien, tenemos que cuidar de no caer en ser necios e insensatos. Así que, hermanos, por eso dice mirar es como vigilar, cuiden esto, ¿verdad? Pero dice, aprovechando bien el tiempo, hermanos, el tiempo ya no se recupera. Y muchos cristianos están perdiendo tiempo valioso en estar coqueteándole al mundo y cediendo a los deseos de este mundo y de esta carne y a las confusiones de Satanás. Están perdiendo tanto tiempo en eso que no se ponen diligentemente a crecer y a estudiar la palabra de Dios de tal manera que sean agradables a Él y rindan frutos. Están perdiendo mucho tiempo la cristiandad. Así que, hermanos, seamos diligentes. Por eso es que la diligencia hace diferencia entre el sabio y el necio. Por ejemplo, Proverbios 12:27 nos dice algo similar. Proverbios 12:27 dice el texto.
12:27 dice, el indolente ni aún usará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia, ¿no? Dice, el indolente ni aún usará o asará, perdón, aún asará lo que ha cazado. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué es lo que está pensando ahí el proverbista, el que escribió Proverbios? Alguien que sale a cazar, cuelga la carne del animal, lo deja pasar en días y se le echa a perder. Dice, eso es indolente, pero haber precioso del hombre sabio es la diligencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero el que prepara la comida o lo cazado a su tiempo va a disfrutar del fruto de su casa. ¿Sí me explicó? Entonces, hermanos, es interesante cómo el texto lo ve. Es decir, no solamente la pereza, la negligencia nos lleva a hacer las cosas fuera de tiempo y a no ser agradables delante de Dios. Por eso es importante ser diligentes. Romanos 12:11 nos los dice de esta manera. Romanos 12:11 nos los dice de esta manera. Dice así el texto. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es algo que se identifica en un creyente negligente e insensato? Su pereza espiritual, el que no quiere servir. Es interesante, ¿no? Porque lo estamos viendo en el texto. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, algo que detecta a un creyente negligente es su pereza para servir, ¿sí? Si sirve, lo hace fuera de tiempo. Y Dios quiere que hagamos las cosas en tiempo y forma. Pues lo estamos haciendo para Él, lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Yo les hablaba en la clase del sábado, cuando terminamos el curso de dones espirituales, que cuando dice 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, habla de ese fuego inconsumible que hay en el creyente para servir. Pues de esa misma manera, aquí no lo muestra el apóstol Pablo, pero dice fervientes en espíritu, ¿no? Sirviendo al Señor, no dejando de servir. Segunda de Pedro, también Pedro lo manifiesta de una manera similar. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5-7, dice, segunda de Pedro 1, 5-7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahora ya se añade, el apóstol Pablo decía que era la pereza, pero ahora el estar de ociosos espirituales, sin rendir fruto, sin ponernos a trabajar en las cosas del Señor, hermanos, entonces esto muestra que no estamos creciendo en Él, muestra que somos negligentes. Lo importante es poniendo toda diligencia en tiempo y en forma, crecer, hermanos, para rendir buenos frutos al Señor. Es la primera razón. La primera razón es porque la diligencia hace la diferencia entre un sabio y un necio. Y el punto número 2, hermanos, o la razón número 2, es porque la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo hacen de un cristiano un hombre sensato. Eso es algo interesante. La obediencia a las Escrituras y la dependencia al Espíritu Santo hace de un cristiano un hombre sensato o una mujer sensata. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una persona sensata? Una persona con cordura, una persona equilibrada, una persona con templanza, una persona, hermanos, con dominio propio, una persona prudente, una persona diligente. Eso es una persona sensata. Entonces, la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo hacen de un cristiano un hombre sensato. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos, entender la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la palabra del Señor, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de cuál es su voluntad
de qué es lo que quiere de nosotros, cómo quiere que nosotros caminemos, y si lo hacemos con diligencia, vamos a mostrar nuestra sensatez. Si lo hacemos negligentemente o no lo hacemos, hermanos, estamos mostrándonos como seres o creyentes insensatos. Dice, por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, hablando entre cristianos, que su nombre sea glorificado mediante el conocimiento de Cristo, acercándonos a su imagen, sirviéndonos unos a otros y, por supuesto, hermanos, agradándole al Señor en todas las cosas. Por eso es que la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo hacen de un hombre cristiano un hombre sensato o una mujer sensata. Dice en Primera de Pedro, vamos de nuevo ahora a Primera de Pedro capítulo 2, del 1, Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjense, dejando atrás, hermanos, todo lo adulterado, la hipocresía, el engaño, las envidias, las detracciones, es decir, las peleas, contiendas entre unos y otros, tenemos que crecer deseando la palabra de Dios. Es interesante que dice la palabra de Dios como leche espiritual, no adulterada. Hermanos, yo creo que las mamás nos pueden hablar mejor de esto, de este ejemplo, de este ejercicio, pero ¿cuál es la mejor leche para el recién nacido? Pues la materna, ¿no? El suero, el calostro, ¿no, hermanos? El mejor alimento para un recién nacido hasta meses, por supuesto, es la leche materna. Hermanos, el mejor alimento para el recién nacido. Tomando esta ilustración, te está diciendo el apóstol Pedro, te está diciendo que el mejor alimento para el cristiano desde que nace a Cristo es la palabra de Dios, la cual no está adulterada. No la experiencia de los hombres, sino la palabra de Dios. ¿Cuál es la experiencia de los hombres, hermanos? Malicia, engaño, hipocresía. ¿Sí me explicó? Lo vemos en el texto. Sino que la leche espiritual no adulterada es ese calostro, ¿verdad? Voy a llamarlo así porque el texto me ayuda a decirlo, ¿eh? Mamar, hermanos, del pecho del Evangelio, de las Escrituras. ¿Sí? No alejarnos de la palabra de Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar a crecer desde que somos niños espirituales, desde que nacemos a Cristo hasta que llegamos a una adultez espiritual, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser un anhelo, un deseo a consumir de parte de todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Para que nosotros lleguemos a ser hombres sabios y diligentes, hermanos, hay que consumir la leche espiritual no adulterada, y esa es la palabra de Dios, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Fíjense, también en 2 de Pedro 1, 19 al 21, hace un momento habíamos leído del versículo 5 al 7, pero ahora vamos a ver 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice así el texto, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna palabra de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí ya nos introduce a otro punto. ¿Por qué es tan importante mamar de la palabra de Dios? Porque es inspirada por Dios, hermanos. ¿Por qué es inspirada por Dios? No es inspirada por hombre, es inspirada por Dios. Es importante alimentarnos de la palabra de Dios para ser hombres diligentes y sabios, porque precisamente la Biblia es la palabra de Dios. Es la que nos va a dar el camino, la dirección, la luz, el alumbramiento, hermanos, para que crezcamos en nuestro Señor Jesucristo y rindamos otra vez buenos frutos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros anhelemos alimentarnos
de la palabra de Dios, porque es inspirada por Él mismo, es inspirada por Dios. Dice, es interesante que el apóstol Pedro les dice a los de su tiempo, tenemos la palabra profética más segura, y está hablando, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo, hermanos, hacen de un cristiano un hombre sensato. ¿Has escuchado alguna vez, hermano, hermana, perdón, familiar y amigo, cuando alguien te dice, sé sensible a la voz del Espíritu Santo? Escucha la voz del Espíritu Santo. Mi pregunta es, bíblicamente, no según su experiencia, no lo que crean, bíblicamente, ¿qué es escuchar la voz del Espíritu Santo? Bíblicamente. Digo, porque no espero es que Dios me dijo, a mí me habla de una forma audible. No, hermanos, bíblicamente, ¿qué es escuchar la voz del Espíritu Santo? Pues es conocer las Escrituras, entender las Escrituras y obedecer las Escrituras. Eso es ser dependiente del Espíritu Santo. El ser dependiente del Espíritu Santo, hermanos, es conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras, depender de las Escrituras. ¿Ok? Eso es ser, hermanos, eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. Incluso te puedo decir que el ser lleno del Espíritu Santo es conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras, depender de las Escrituras. ¿Ok? Eso es algo importante. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a los 3 propósitos. Primero, ya dijimos las razones de por qué debemos ser sabios y diligentes. Lo primero es porque la diligencia hace, hermanos, la diferencia entre un hombre sabio y un necio. Por ejemplo, el necio es un insensato porque no trabaja con diligencia, ¿verdad? Porque no obedece, porque no camina correctamente. Y la segunda razón es porque la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo hacen de un hombre y una mujer sensatos. Ahora vamos, 3 propósitos. Vamos a ver 3 propósitos del por qué debemos ser sabios y diligentes en nuestra vida cristiana o en nuestro peregrinar cristiano. Y el primer propósito, hermanos, es que el creyente y la iglesia no sean controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ser sabios y diligentes? Pues para que el creyente y la iglesia no sean controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les decía? ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras y ser dependiente de las Escrituras. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, que el creyente y la iglesia, propósitos de ser sabios y diligentes es que el creyente y la iglesia no sean controlados por el pecado. Porque dice, no os embriaguéis con vino en donde hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El alcohólico se embriaga, ¿verdad? Y cuando ya está tan inmerso en este pecado del alcoholismo, ya hasta su puro alcohol huele a alcohol. Pasan días y huele a alcohol, suda alcohol, ¿no? Es decir, está lleno del alcohol, está lleno de vino. Y su vida es disoluta. ¿Cómo es la vida de un alcohólico? Disoluta. Eso es en cuanto al alcohólico. Podemos hablar de otros pecados, ¿no? Pero su vida es disoluta. ¿Ok? El mentiroso está lleno de mentiras, su pura mentira, y su vida es disoluta. El adúltero está lleno de adulterios, su puro adulterio y su vida y los resultados de su pecado son disolutos. Y así me puedo ir. El ejemplo es aquí el alcohol. El alcohólico se llena de mosto, se llena de alcohol y por supuesto su vida es disoluta, es decir, hay disolución en su vida. Pero el que es lleno del Espíritu Santo traerá fruto, ¿no, hermanos? Por eso el creyente y la iglesia que que son diligentes y sabios, son controlados por el pecado, ya no van a ser controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. El pecado, hermanos, controla a aquel que lo practica, ¿verdad? Por lo cual no hay frutos y su vida es disoluta. Pero cuando el Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios y el Espíritu Santo conducen nuestra vida, tenemos buenos frutos en el Señor. Por eso es que es importante ser sabios y diligentes. ¿Para qué? Para que no sea el pecado, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra
quien controle nuestra vida. E incluso hablando de que del control o de escuchar al Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, menciono que es la palabra, que es seguir la palabra de Dios. Aquí mismo en Efesios, acuérdense que en Efesios 6 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, ¿con qué podemos combatir al enemigo y al pecado? Con la palabra de Dios. Así que hay que ser sabios y diligentes para que el pecado no sea el que controle, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, quien controla nuestras vidas. Hermanos, el hombre sensual solo lleva una vida disoluta. El hombre espiritual lleva fruto al 100 por 1 para el Señor, ¿no? Entonces el hombre sensual solamente lleva una vida disoluta, pero el hombre espiritual lleva fruto al 100 por 1 para la gloria de su Señor. Vamos a ver el tercer propósito, hermanos, es para que nuestras prácticas, propósito de ser sabios y diligentes, es para que nuestras prácticas y creencias, así como nuestros cultos, honren al Señor. Ese es un punto importante, fíjense, porque lo dice el apóstol Pablo, Efesios 5. Fíjense, desde el 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y si la pregunta es, ¿cómo es que no me tengo que embriagar con vino si no sé lleno del Espíritu Santo? Y empieza a decir desde el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el segundo propósito por el cual tenemos que ser sabios y diligentes es que en nuestras prácticas y creencias, así como en nuestros cultos y en nuestras reuniones, honremos fielmente al Señor. Hermanos, ¿cómo es que podemos ser agradables delante de Dios si nuestras prácticas no van de acuerdo a la Biblia, si nuestras creencias están tergiversadas o distorsionadas, o si nuestros cultos, fuera de exaltar al Señor, exaltamos al hombre? ¿Cuándo va a ser Cristo glorificado y Dios Padre honrado en nuestros cultos? No, hermanos. Por eso, el ser sabios y diligentes y dejarnos guiar por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios nos va a llevar a llevar a que nuestras prácticas, creencias y nuestros cultos y reuniones glorifiquen al único y verdadero Dios, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, donde tienen título y tienen nombre de cristianos, iglesia cristiana fulanita de tal, pero realmente le están rindiendo culto al hombre. Hay que tener cuidado de eso. Así que, hermanos, el segundo propósito del por qué tenemos que ser sabios y diligentes. Primer propósito es que debemos ser sabios y diligentes para ser controlados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y no por el pecado. La segunda razón es para que nuestras prácticas y creencias, así como nuestros cultos, honren al Señor cuando somos sabios y diligentes al tomarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, las reuniones, los cultos y cada actividad de la iglesia deben ser precedidos y conducidos por elementos y actos que honren a Dios, no que le den satisfacción al hombre. Actos que honren a Dios. Y el tercer propósito de por qué debemos ser sabios y diligentes en nuestro caminar cristiano es porque la iglesia, alumbrada por la luz de Cristo, lleva una vida agradecida y comprometida a exaltar a su Señor. ¿Sí? Una iglesia, hermanos, alumbrada por la luz de Cristo, lleva una vida agradecida y comprometida a exaltar a su Señor. ¿Saben, hermanos? Cuando un creyente es inmaduro, cuando un creyente no crece, cuando un creyente se aleja de la iglesia, cuando un creyente no está inmerso en las cosas del Señor, su propósito para ir a la iglesia no es el Señor, sino que Dios le arregle sus problemas. Pero cuando un creyente, hermanos, está comprometido con el Señor, creciendo en el Señor, alabando al Señor, sirviendo en su iglesia local, por supuesto, rindiendo frutos al Señor, va a ser agradecido y va a ir a la iglesia a lo que es, a exaltar y glorificar al único y verdadero Dios. Lo vuelvo a leer el texto, hermanos, para que observen. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alguien que está creciendo fervientemente en el Señor va a adorarle, va a exaltarle y va a pedirle al Señor, sí, a pesar de las circunstancias, pero con acción de gracias, con un corazón de gozo. ¿Quieren verlo? Filipenses 4. Vayan conmigo a Filipenses 4. Ahí mismo adelantito de
Efesios, Filipenses 4, desde el versículo 6. A diferencia de un creyente, hermanos, que no es maduro y que está sufriendo a causa de sus malas decisiones y su pecado, el creyente maduro está lleno de gozo. Observen, dice Filipenses 4, versículo 6, dice, vuestra gentileza, perdón, desde el 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya observaron, hermanos? Así que cuando estamos caminando en el Señor, la luz de Cristo que nos ha alumbrado hará que de nosotros una vida agradecida y comprometida para exaltar a Dios. Yo les decía otra vez, hermanos, un creyente diligente y sabio que se permite conducir por la palabra del Señor, hermanos, sabe que el congregarse y pertenecer al cuerpo de Cristo es para exaltar y glorificar su nombre, ¿verdad? Y además para servir a Cristo por medio de la iglesia. Un creyente o una creyente que no está creciendo en el Señor, que no es comprometido o comprometida y que por supuesto por sus decisiones y pecados se aleja de la iglesia o no es comprometido en la iglesia, cuando va a la iglesia busca a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios le arregle sus problemas, y no es la verdadera motivación por la cual, hermanos, se debe buscar al Señor. Estamos de acuerdo, porque si ya somos cristianos, Dios ya nos lo dio todo en Cristo. Somos plenos en Cristo. Así que, hermanos, tenemos que hacer la diferencia entre un sabio y un negligente o un insensato. Ser diligentes y sabios, hermanos, hace la diferencia entre un sabio y un necio. Y ser sabios y diligentes, hermanos, nos ayuda a tener obediencia y dependencia al Espíritu Santo y a las Escrituras. Acuérdense, hay 3 propósitos por los cuales la sabiduría y la diligencia espiritual, es decir, sujetos a Dios, nos van a proporcionar. Primero es que el ser diligentes, hermanos y sabios, nos va a llevar a ser controlados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y no por el pecado. El tercer propósito, hermanos, es que nuestras prácticas, creencias y la forma en que adoramos a Dios sean precisamente gloria y honra para Él y no un culto para el ser humano. Y el tercer propósito, hermanos, es que al ser sabios y diligentes, dirigidos por el Espíritu Santo y su palabra, es que la luz de Cristo nos alumbrará de tal manera, hermanos, que nuestra vida va a ser agradecida y comprometida para adorar y servir al único y verdadero Dios en su congregación y sirviendo a su iglesia. Bueno, hermanos, espero que esta reflexión, esta meditación haya sido de bendición para todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden que ya terminamos los cursos del sábado y que los cursos del sábado los vamos a retomar hasta mediados o finales de enero 2022. Si Dios nos permite, nos da salud y vida, nos veremos hasta mediados de enero o finales de enero de 2022, pero para el sábado, ¿eh? No se vayan a pensar que ya nos vemos de aquí hasta enero, ya no vean ni el domingo, ni vengan el domingo, ¿ves? Para los cursos del sábado ya se suspenden hasta mediados o finales de enero, cursos de sábado. Todavía este próximo sábado, hermanos, vamos a tener que es sábado 2, 3, 4, va a ser sábado 4 de diciembre, vamos a tener todavía la clase de jóvenes, todavía sábado 4 de diciembre, vamos a tener la clase de jóvenes a las 4:30, así que jóvenes, estén atentos. Mientras tanto, hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, hasta pronto.